Hoy es el Día Internacional del Alzheimer, es una enfermedad pues que más que afectar a los que lo padecen, también afecta mucho a las familias. Yo en lo personal, mi abuelita ya falleció, pero ella sufrió Alzheimer y fue una enfermedad transitoria, desgastante, tanto para ella como para nosotros, y duele y es muy triste pues ver a un ser querido que no te reconoce, que no sabe tu nombre, que te confunde, que empieza a alucinar, porque hay distintos tipos de demencia. Eso es importante aclararlo. Entonces, para eso está con nosotros la psicóloga musicoterapeuta, Sandra Schubert. Hola, buenos ¿Cómo días, estás, Sandra? muchas gracias. Bueno, voy a aclarar que soy musicoterapeuta y el tema del Alzheimer es un tema. Sí, es un tema. Es un tema porque yo, bueno, hace muchos años que trabajo ya con el adulto mayor o con las personas de la tercera edad y tiene su encanto, Sí, aunque totalmente. parezca mentira dentro de esta patología, porque Sí. las personas que están alrededor sufren mucho el ver el desgaste y la falta de contacto real que Sí. a veces tienen las personas. Así es. Así que bueno, podemos hablar de miles de factores. Sandra, primero yo quiero que aclaremos un poquito psicóloga musicoterapeuta, Ok, te para voy a los que de explicar, repente te no voy a conocen explicar. muy bien. Mi carrera es la musicoterapia. Ok. En la formación de la musicoterapia tuve la dicha de tener la formación de materias de medicina, psicología y de música. Wow. Mi estudio tiene que ver con la Universidad del Salvador en Argentina, en medicina. Y bueno, y desde hace ya mucho tiempo aquí vengo semilla tras semilla hablando de la musicoterapia, como desde el año 2007 te diría. Qué carrera más hermosa y linda y que te puede conectar. Pero bien, ahora, ¿cómo lo ejecutas? Exactamente, Ok. ¿cuál es tu función? La musicoterapia es una disciplina científico-médica. Ok. La musicoterapia lo que hace es abrir canales de comunicación no verbal, Wow. y esos canales de comunicación no verbal se abren con los elementos de la música. ¿Cuáles son los elementos de la música? El ritmo, la melodía, el sonido, la armonía, el silencio. ¿sí? Muy importante. Y dentro del encuadre de la musicoterapia entra en juego varios factores importantes, que son los instrumentos musicales que tú puedes ir a comprar a cualquier lugar que venden instrumentos, pero también los instrumentos musicales que se pueden crear. De hecho, todas las personas que hacen musicoterapia y pueden construir instrumentos, incluyendo el paciente con Alzheimer, te puede dar muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque cuando una persona crea o desarrolla o inventa y se convierte en luthier, en Ok. hacer un instrumento musical, proyecta su ser hacia el instrumento. Entonces tú proyectas hacia el instrumento y esa persona que tiene Alzheimer logra empezar a vivenciar y a descubrir cosas que se había olvidado. ¿sí? Oh. Eso es porque estábamos hablando de lo que es en sí la musicoterapia. Correcto. Pero también entra el factor de lo que es el cuerpo de la persona o el cuerpo de las personas que están haciendo un taller o se están capacitando o están teniendo su terapia, y del musicoterapeuta. Lo más importante, no importa la patología, no importa si es un encuadre de terapia, es un encuadre educativo o un encuadre social, es el objeto sonoro intermediario. El objeto sonoro intermediario va a determinar la comunicación entre la persona, las personas y el musicoterapeuta o el grupo de musicoterapeutas. Claro. Eso es un tema importante. Sandra, qué impactante esto que me estás contando, y como bien lo mencionas, muchas de las personas que padecen de Alzheimer son como niños y se les empiezan a olvidar cosas y tienen actitudes así como: soy un niño, no reconozco bien, Bueno, y que empiecen con este tema de la música. Ok, Aclárame, te voy a porque tú explicar, estás te voy a en el explicar. campo. Existen dos síntomas importantes en el tema del Alzheimer en la demencia. ¿Qué es? En la parte de la conducta, en la parte del estado psicológico, Ok. y la parte cognitiva, que hay alteraciones cognitivas. Entonces, De ¿qué emociones, sucede? de O temperamento. sea, primero tienes lo emocional. Exacto. Y también está el área cognitiva. Ok. O sea, recordemos que en el lóbulo frontal, que es el que tenemos aquí, está leer, escribir, Sí. sumar, restar. Hablar. Pero, en el lóbulo temporal, que es el que tenemos aquí, Atrás, sí. hay algo que el musicoterapeuta entra. Sí, correcto. Y es en la disquera o discoteca del cerebro. Esa es la magia. ¿Por qué?
porque desde la semana 16 de gestación, y por ahí que tienen una compañera que está aquí en cinta, Sí. desde la semana 16 de Escucha, gestación, Sarita. los bebés, todos los seres humanos, hemos logrado sellar sonidos, ¿sí? Wow. ¿Por qué? Porque en ese momento se crea el oído interno de la persona y existe un cable de comunicación que va directo del oído interno hacia el cerebro, ahí, Claro. como una computadora, la disquera del cerebro, pácate. Y ahora vas a entender por qué yo te lo voy a asociar con el tema del Alzheimer. Ok, ¿Sí? me parece. Entonces, ¿qué sucede? Los bebés escuchan sonidos, el sonido de la mamá, las canciones. Ahí tenemos un bonito post que tiene que ver con la fecha de hoy tan importante de nuestro lugar tan bonito de Apaleados. Y lo que sucede es que las personas entran a registrar sonidos, canciones. Todo eso produce emociones. ¿Qué sucede? Las personas adultas mayores que tienen Alzheimer o aún más jóvenes, porque yo te voy a decir, ¿tú sabes a qué edad empieza a nacer el Alzheimer? Fácilmente desde los 35, 40 años. Exactamente. Sí. Entre los 30 y 40 años es que se desarrolla la patología. Sí. Y por eso decimos los musicoterapeutas que es importante que dentro de la sesión de musicoterapia o no, o si la persona está con una persona que lo ayuda, que lo acompaña, o dentro de las mismas actividades que nosotros realizamos en el hogar, puedan escuchar melodías de esa época de la vida. Al escuchar melodías de esa época de la vida, ¿qué sucede? Tú mandas a la memoria hacia atrás y desde ahí la persona arranca de nuevo. Pero como está almacenado en el cerebro, esas canciones de esa época de la vida, es una activación rapidita, ¿sí? En 2x3. Sandra, eso que mencionas es muy, o sea, me llena de sentimientos porque, les repito, mi abuelita sí sufría de Alzheimer, pero cuando uno le tocaba o le ponía canciones, ella se las acordaba todas y las cantaba y yo decía, pero ¿de verdad mi abuela tiene Alzheimer? Porque ¿cómo se acuerda de esas canciones? Y bueno, aquí está la explicación. Es lo que yo te estoy explicando, por eso también esta persona que está aquí te dice que la musicoterapia es física cuántica y medicina molecular. ¿Por qué? Porque todas las células se van conectando entre sí a través de las dendritas, a través de los núcleos, pero lo más importante que conecta en ese momento al cerebro son los potenciales dieléctricos, que es el entorno que está alrededor de la célula, en donde empiezan a activarse y se conectan unos con otros. Ahora, claro, las personas con Alzheimer pueden empezar a cantar, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque esas dendritas van por aquí, y el lóbulo del lenguaje se conecta, área de Broca, área de Wernicke, compresión, expresión, la motricidad, y algo muy, muy, muy importante es que también la amígdala hace una función. La amígdala dentro del cuerpo, en lo que tiene que ver con el Alzheimer, hace una función importante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr con los abuelos? Por ejemplo, aquí donde Sandra está representando este hermoso hogar, sí, es que ellos puedan disfrutar del aquí y el ahora. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se olvidan. Sí, se olvidan del nombre, se olvidan quiénes son. ¿Qué fecha es? Siempre te preguntan qué día es hoy, dónde estamos. Exactamente. Y es probable que reconozcan más a la persona que lo cuida 24 horas. Correcto, que a sus familiares. Que a su propia familia. Y seguramente tú lo habrás vivido como nieta. Sí. O sea, si yo te preguntara a ti, ¿cuál fue tu mejor momento dentro de la patología de tu abuelita? ¿Qué me contestarías? ¿Cuál es el mejor momento? Bueno, cuando... el más positivo, ¿no? Claro, el más positivo. Mira, es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil, sí, porque son más los pesados momentos que los buenos momentos. Pero nada, yo te puedo decir que de repente ella me confundía con mi mamá, me decía Tanita, y yo, abuela, soy yo. ¡Ay, Carola! Entonces, me gustaba que por lo menos hasta el final de los días se acordaba de mi nombre. Pero yo te puedo asegurar que si tú le cantabas, ¿cómo se llamaba tu abuela? Se llamaba Lilia, pero le decían Suni. Sony. Y tú le decías, hola Sony, aquí estoy yo, soy Carola, empezaba estoy a cantar. Contigo. O sea, tú le cantas el aquí y el ahora. Sí. Y eso es algo importante que hay que hacer, sobre todo con los pacientes con Alzheimer. Ahora, ¿por qué favorece la amígdala dentro de la actividad de la musicoterapia en personas con Alzheimer? Porque relaciona esa misma amígdala con el lóbulo justamente frontal y va a organizar todo el área ejecutiva de la persona
y la va a ayudar a poder rescatar las capacidades cognitivas. Por ejemplo, si uno hace una actividad con los abuelos y tú pones una melodía y quieres hacer un seguimiento de ritmo, donde por ejemplo usas el método de Dalcroze, que es un ritmo lento, me muevo lento, un ritmo rápido, me muevo rápido, por hacértelo una definición sencilla, y le dices arriba, abajo, y lo vas cantando, sus áreas cognitivas se van conectando, pero también existe una conexión ocular. Claro. Se conectan directamente y ya hay otro tipo de comunicación. Por eso decimos que la música es un lenguaje simbólico en sí mismo y logra diferentes conexiones, en este caso que estamos hablando del Alzheimer, muy fuertes. Por ejemplo, en Argentina, en el Hospital Italiano, se habían hecho años atrás muchos estudios para justamente detectar con forma predeterminada el tema del Alzheimer. Entonces, todos esos familiares que eran de 30 a 40 años, todo el mundo empezaba a hacer sus estudios para poder ser precavidos en el tema del Alzheimer. Correcto. Ahora, ¿qué sucede con el cuidador? ¿Qué sucede con la familia? ¿Qué sucede con un lugar como Aplateados, en donde le ofrecen un espacio para que se sienta bien? Sí. Hay que tener conciencia de lo que está sucediendo. Saber que si hay una agresión, porque también en el Alzheimer está la etapa que es la más fuerte, creo yo, que es la última, dolorosa, en donde hay posición fetal, no quieren comer, se ponen agresivos algunos pacientes. Incluso, Sandra, hay un tipo de demencia que ellos piensan que los están persiguiendo, que los quieren matar. Tengo una compañera que me dice, mi tío piensa de que cada rato lo van a matar y se levanta a las madrugadas y dice, esta persona que está ahí me quiere matar, y no hay nadie. Claro. O se levanta del sueño que lo están persiguiendo, y ese es otro tipo de demencia, sí, porque esta persona se vuelve agresiva, busca en su defensa propia y le puede ocasionar daño al familiar. Por eso se considera que un paciente con Alzheimer no debe estar solo. Hay estudios que se hicieron también, por ejemplo, hay algo que es muy importante que tiene que ver con evidencias científicas, por ejemplo, en el área de la conducta, el conductual, que tiene que ver un poco con esto que tú me comentas. Si tú le colocas a esa persona melodías significativas en momentos que hacen cambios de acción, ejemplo, está durmiendo y se levanta, se tiene que despertar y tiene que ir a la ducha. Okay. Luego tiene que ir a desayunar, o es viceversa, desayuna, después va a la ducha. No importa el orden. Lo importante es poder estar acompañado de una melodía, porque se descubrió que cuando escuchan melodías, la ansiedad baja, y vuelvo y repito, si son melodías aún más de esa época de la vida, por ejemplo, a casi todas las personas con Alzheimer les encantan los boleros. Sí. ¿Sí? Porque tiene que ver, estamos hablando con su propia historia, o aquí mismo, por ejemplo, yo vi en Panamá, de que las melodías autóctonas del isocultural, que nosotros denominamos dentro del lenguaje de la musicoterapia, de su propia historia, de su propio crecimiento, de su propio país, ayudan muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Esa conducta agresiva entra a bajar de nivel, porque también dentro del lóbulo temporal existe la creación de las dos hormonas, que es la del placer y la del estrés. Entonces, si tú colocas melodías que le dan placer a la persona, de manera inmediata, eso es algo químico en cerebro, va a bajar su nivel de euforia, de angustia, de estrés, y va a estar mucho más relajado para esos cambios, a tomarte para cambiarte, a tomarte para bañarte, sí, porque a son sentarte reacios para que desayunes. Entonces, esos son datos muy importantes que nosotros podemos tener en cuenta, ¿sí? Muy importante. Sandra, ¿qué otro dato de repente nos puedas compartir? Por ejemplo, ¿cómo haces? O sea, yo sé que ahorita mismo estás con Aplateados, que es un hogar muy lindo que le brinda apoyo a estas personas que sufren o padecen de esta enfermedad. Pero, por ejemplo, ¿cómo haces para detectar qué tipo de música le recuerda Esa individualmente? Es una pregunta del millón, y te voy a explicar, y es una excelente pregunta. Dentro de la musicoterapia existe lo que se llama el protocolo de evaluación. Okay. El protocolo de evaluación es como cuando el doctor va a ver un paciente, le toma la presión, la parte cardiovascular, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Tú haces un historial, qué melodías le gustaban de pequeño, cuáles rechazaba, cuáles eran indiferentes,
qué estilos musicales le gustaba, los sonidos del medio ambiente que le agradaban o no. Y siempre es toda una lista de preguntas, pero que tiene 3 factores: aceptación, rechazo, indiferencia. Y en sus etapas de la vida, que es la niñez, la adolescencia, la juventud y obviamente en la tercera edad. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en Aplateados, lo que tratamos de hacer, lo que deseamos hacer, es siempre buscar un lenguaje en común simbólico que tenga que ver con esa historia de la persona. Generalmente, si vos tenés abuelas o abuelas de entre 70, 80 años, que son panameñas, ¿sí? Sí. Tú vas a saber que le vas a poner, por ejemplo, melodías típicas que le van a gustar, que van a hacer el clic para poder trabajar. Pero también hay que investigar si hay personas que no estaban aquí desde su nacimiento y siempre va a haber alguna variación. Lo que nunca falla es la comunicación del ritmo. Ok. Jamás. ¿Por qué? Porque se trabaja la parte más elemental del cerebro, que está en la nuca, que es el bulbo raquídeo. Entonces, esa forma de comunicación es natural para todo el mundo, para los bebés, para los grandes, hasta para animalitos que te siguen el ritmo, saltando. Claro. ¿Sí? Exacto. Y eso es importante. ¿Ok? Sandra, me encanta esta entrevista, muchísimas gracias. La verdad es que, como bien lo mencionas, desde que la mujer está embarazada, yo he visto muchas mujeres que ponen estos tipos como de pianos, instrumentales, para que el bebé se vaya adaptando como a una música. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, yo me río porque mi humilde opinión. Experiencia. Con tu experiencia. Yo voy para los 37 años de recibida en esta carrera. Wow. No tiene que ver con, que la melodía es suave, que la música eso clásica. No tiene nada que ver. No. Importante tiene saberlo. que ver con lo que a ti te gusta. Tiene como mamá. Claro. O lo que a la pareja le gusta. Entonces, cuando tú decides qué es lo que más te gusta, tú empiezas a hacerle escuchar al bebé esas melodías, ¿sí? Okay. Pero hay todo un tip para poner, que es ponerle la melodía todos los días a la misma hora, ¿sí? Y una misma, porque entonces tú empiezas, y vuelvo a lo que te expliqué antes, física cuántica y medicina molecular, empiezan a escuchar a esa hora, a esa estimulación, a las neuronas, ese sonido, ¿sí? Eso no impide de que la mamá cante a la panza, haga su gimnasia o camine o baile, etcétera, etcétera, o que el mismo papá también lo haga. Sin embargo, la voz materna es el eje de llave para muchas cosas que va a transitar en la vida de la persona. Wow. Aún así, que a mí me pasó aquí también, en diferentes hospitales en Panamá, en pacientes que lo inducen a coma o que entran en coma, inclusive pacientes que han estado con COVID inducidos a coma. Cuando trabajas desde el lóbulo temporal en musicoterapia, se empieza a activar el cerebro. Y la persona comienza a salir adelante, siempre y cuando la corteza temporal esté sana. ¿Por qué? Porque y ahí está también lo del Alzheimer. Lo último que pierde el cerebro es la música. ¿Sí? La persona puede estar mal, se olvidan los números, las letras. Nada. Y eso nosotros lo detectamos en el sistema nervioso autónomo, que es el respirar solo, en la parte del pulso cardíaco, etcétera. Sí. Cómo entra a variar cuando tú induces a la persona a la escucha. En ese sonido. Importante, escuchar con el auricular. ¿Por qué? Vuelvo a lo de antes. Porque en la semana 16 de gestación, tu compañera que escuche bien por ahí, Sara está escuchando, se crea el oído interno. Y es desde ahí en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Wow. Es muy importante. ¿Sí? Yo he tenido pacientes y tengo pacientes que se tienen que sacar sangre, que tienen que ir al dentista, porque son con discapacidades importantes. Sí. Y cuando la mamá dice, bueno, voy a hacer esto que me dijo Sandra, le va a poner el auricular con la música que ya está acostumbrada a escuchar, pueden canalizar, pueden hacer todo lo que tengan que hacer. No voy a nombrarte las personas, pero eso es real. Sí. Wow, Sandra, bueno, ahora hablemos de Aplateados. Hablemos de Aplateados. ¿Dónde queda este lugar? Exactamente, ¿cómo Ok, Aplateados queda cerca ahí de Ancón. Ok. Y es un lugar primeramente humano.
Eso es lo más importante. Aplauso, ¿sí? aplauso para esto. Eso es muy importante. Muchos de estos hogares olvidan esa pequeña pero importante palabra. Bueno, pero para mí es fundamental. Totalmente. Y para Ingrid también, Totalmente. a la cual le quiero agradecer muchísimo que me abrió las puertas para poder colaborar y estar Claro. con ellos en el tema de la musicoterapia. Es fundamental que el equipo de trabajo sea humano, que el equipo de trabajo se ponga en el lugar de, Sí, primero, Sí. de la abuela o del Sí. abuelo, segundo, del familiar. familiar. Exactamente. Y tercero, también de la persona que trabaja. Ejemplo, la persona que asea, que le da De de comer, comer, que lo peina, que lidia todos los que- días. que todos los días lucha porque Sí. que tome el remedio, porque el Alzheimer Sí. muchas veces te cierran la boca Sí. y no quiere Se pone tomar la rebelde. medicación. Sí. Seguro, Carolina, tú lo habrás Sí, vivido sí, con tu abuelita, totalmente, que en paz descanse. sí. Y eso es así. Entonces, que tengan un espacio, que tengan un encuadre en donde hay muchas actividades. Aparte de musicoterapia, hacen manualidades, que de hecho aquí se ha dejado algo bonito en representación de los abuelos, que puedan tener el espacio de ser persona, de ser humano, de ser alguien en donde se sienten importantes en ese momento, que no es una cosa que está sentada viendo la televisión todo el tiempo. Un desecho. La pueden ver, ahora lo que tienen que hacer es ver el canal de la mujer para ver lo que estamos hablando. Eso Exactamente. Sí, ¿ok? Pero un saludo a todos aquellos que nos están viendo, Así claro es. que sí. Pero es importante que tengan la posibilidad del trabajo corporal. En musicoterapia también se trabaja el trabajo corporal, que las abuelas y los abuelos que están ahí puedan trabajar su motricidad tanto fina como gruesa. Desde el momento que tú trabajas un ritmo y lo haces de manera, como dije antes, acelerado o desacelerado, tú trabajas tus músculos, tú trabajas las lateralidades, ya el área cognitiva se empieza. Y tenemos que tener en cuenta que nuestra directora, la creadora del lugar, Ingrid, es una persona de una calidad humana muy importante, y eso es, como te dije antes, una llavecita que tenemos que tener en cuenta. Lastimosamente, en muchas partes del mundo, porque yo he dirigido clínica de abuelos durante más de 25 años en mi patria. Wow. Era un edificio muy grande con más de 60 pacientes, y como le comentaba a Ingrid el otro día, puedo escribirte un libro de cuando viene una abuela y te dice: tengo que hablar con usted porque yo me quiero casar con... Ay, mi amor, como cosita cosas de ese linda, tipo, claro. que te llenan de emoción, pero Sí. claro, también hay momentos de tristeza, Sí. porque hay emergencias, Sí. porque hay que atenderlos, porque hay que salvar la vida de alguien. Importante, 2 palabritas mágicas: lo humano y el equilibrio. Si tú tienes a tu equipo de trabajo, como Ingrid lo hace en su lugar, en Aplateados, Aplateados, sí. que es el equilibrio y la parte humana, eso corre solo. Claro que sí. Claro que sí, Y Sandra. eso es muy bonito porque miren, aquí nosotros le trajimos Sí. para que puedan ver, a ver si Ingrid. ahí me enfocan la cámara, porfa. Sí. Ingrid no nos pudo acompañar en esta mañana, pero sé que está regalona. Sí, claro que está regalado. Cuéntanos un poquito más. Sí, aquí Cuéntanos lo un poquito tenemos. más. Producción me acaba de decir que Aplateados va a regalar una semana para una persona y sus familiares. Así es, así es. Así que bueno, ya saben. Pero, ok, producción, confírmame si va a ser a través de las redes, va a ser a través de aquí. A ver, ¿cómo Ok, lo a van a través de las hacer? redes. Sigan @aplateados, @mujerpa, para que usted esté anuente a este regalo de la familia de Aplateados junto con Sandra para su familiar que tanto lo necesita. Sandra, Así muchísimas gracias por toda esta valiosa información. A la orden, Me siempre encantaría un quedarme placer. contigo toda la mañana porque este tema es bastante extenso, pero bueno, el tiempo nos limita. Así que nada, muchísimas gracias. No sé si quieres compartir tus redes. Sí, claro, mi red es @SandraSchwetz, que ahí hay que poner solo que es musicoterapeuta, y pueden también contactarme al 6673-9499 o a través de Aplateados, obviamente, sí, siempre a las órdenes para poder estar en contacto y ser realistas y cada día sembrar un poco más, poquito más. sobre lo que tiene que ver con esto de la musicoterapia y el cuidado del adulto mayor, ¿sí? Claro Así que que ya saben que en Aplateados está todo 1000 puntos. @aplateados. Bueno, con esto nos vamos a nuestro siguiente cambio para publicidad. Quédese con nosotros, ya regresamos. Chau.